Para quienes llegaron hace un momento, mi nombre es Nelson Arellano, soy profesor de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, de la sede Viña del Mar. Y quiero también agradecer la invitación y la confianza de mis colegas, compañeros y amigos de la Escuela de Trabajo Social de aquí de Santiago, que me han invitado para estar aquí, y agradecerles también a ustedes la paciencia de la escucha de estas reflexiones que van a continuar en el pensamiento divergente, ¿sí? Por gusto propio y por forma de ser. Quiero partir haciéndoles tal vez una advertencia, que es que yo me voy a centrar, voy a conducirme en base a dos principios, ¿no? de convicción, para intentar llevar adelante una reflexión interdisciplinaria. Primero, que la historia solo la pueden hacer los seres vivos, ¿sí? La historia la hacemos los seres vivos, no hay más. Y la segunda base, el segundo pilar de esta reflexión es que el ahora presente es la expresión del devenir de los acontecimientos, ¿sí? Estas son las dos reglas sobre las cuales nos estamos desempeñando en este momento. Y por lo tanto, resulta oportuno recoger, por una parte, algunos elementos de esta apreciación a las que nos ha invitado el diputado Jackson, en función de mirar, por una parte, en términos filosóficos, qué es la democracia, y por otro lado, mirar nuestra propia historia en términos de lo que hemos construido en la sociedad chilena. Partiré entonces preguntándome por desde cuándo vienen estos de los movimientos sociales, ¿sí? Y aquí hay unos datos muy interesantes que nos llevan hacia la década de los años 40, del siglo XIX, eso sí. Estaremos hablando del periodo en el que un par de chilenos, ¿no? Francisco Bilbao y Santiago Arcos, pasan por la Comuna de París, ¿no? En 1848, y que al llegar a Chile ellos participan de un movimiento que es el movimiento de la Sociedad de la Igualdad, movimiento que, aunado con el mundo de los artesanos, va a promover la idea de la educación pública gratuita. No es un tema nuevo, ¿sí? Lo venimos arrastrando desde el siglo XIX, en otras condiciones y de otras maneras, y que se ha venido prolongando a través del tiempo en función de ir acumulando años de estudio, ¿no? Es decir, la primera lucha fue por la educación pública en la que pudiera participar el bajo pueblo. La segunda lucha fue que esta educación pudiera ser universal hasta el octavo básico, la primaria, perdón, el sexto de primaria. La siguiente lucha fue la educación abierta, gratuita, de calidad para la población general hasta la enseñanza media. Y actualmente estamos en este momento en el proceso de la ampliación de las posibilidades en la educación superior. Este proceso, que ha tomado la necesidad de la acción de muchas generaciones, ha estado presente en distintas formas en la sociedad chilena. Junto con esas movilizaciones del año 2006, ¿no? del estudiantado secundario, ¿no? Podemos también pensar en las movilizaciones estudiantiles secundarias de 1972, por ejemplo, ¿sí? A través de las generaciones ha habido un aprendizaje de cómo interactuar con el Estado. Y en esto los movimientos sociales han incorporado la cuestión de la educación como una de sus reivindicaciones. Esto nos tiene que llevar necesariamente a pensar en cuál es la forma de relación que tiene la ciudadanía con respecto al Estado de Chile. Un Estado que nace colonial a partir de la concepción borbónica, ¿no? Es decir, hay dos grandes concepciones teológicas en la historia política. Uno es que Dios le entrega el poder al pueblo y el pueblo lo delega en el rey, que es quien tiene las capacidades de ejercerlo de la mejor manera posible. Esta va a ser la concepción teológica de la Casa de los Austrias, de los Habsburgo. Pero cuando se instalan los Borbones, ellos traen esta idea de que es Dios quien le da el poder al rey para que lo ejerza sobre el pueblo.
Por lo tanto, sobre esa base es que se va a construir la idea de nuestro Estado republicano. Un Estado republicano que genera constituciones como la de 1833 o la de 1980, que son unas especies de calco, repeticiones en la historia. Y que en la Constitución de 1980 se garantizaba el derecho de las personas de dirigirse a la autoridad. Tuvo que pasar hasta el año 2005 para que se hiciera una enmienda constitucional en la que se obligara a la autoridad a darle respuesta al ciudadano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Las personas podían dirigirse a la autoridad, pero la autoridad no tenía la obligación de responder. Esa es la constitución del Estado en la cual nosotros nos movilizamos. Y acudiendo a Giorgio Agamben, ¿no?, que hace una reflexión acerca de la democracia y nos dice, aquí tenemos que entender un problema medular. Tenemos por un lado el poder constituyente y por otro lado el poder constituido, ¿sí? Ambos forman parte de un mismo cuerpo, que es a la vez dividido y reunido por el poder soberano. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién tiene el poder soberano? ¿Quién toma las decisiones de las cosas que están sucediendo? Esto, que parece una pregunta de envergadura, vamos a decir, metafísica, es lo que ordena las formas en las cuales se administran nuestros cuerpos. ¿Quién tiene el derecho de decidir sobre la vida o la muerte de una persona que está en coma, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede con los órganos de una persona que ha fallecido y que pueden ser donados o no? ¿Qué es lo que sucede con un niño que va a un centro de salud y debe ser o no vacunado? Todo este ordenamiento rutinario, cotidiano, está instalado en nuestra ideología y la resolvemos de manera sintética y sencilla sobre la base de la naturalización. Esta es la misma naturalización que nos hace observar la pobreza, la miseria y la desigualdad como parte de los fenómenos naturales, porque así los entendemos, de la sociedad en la que vivimos. Entendemos que es normal que hayan tomas de terreno. En mi caso, puedo dar fe, de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho, que en Viña del Mar, en el año 1974, habían 4.000 familias en tomas de terreno. En el año 2000, cuando desarrollamos un estudio acerca de la historia de las tomas de terreno, habían 4.000 familias en tomas de terreno. Hoy en día, el año 2015, hay más de 4.000 familias en tomas de terreno. Ese es el tipo de construcción que hacemos en la ciudad todos los días. La situación va manteniéndose a través del tiempo y nuestros enfoques ideológicos los van sosteniendo. Nuestro problema desde el trabajo social justamente es de qué manera desnaturalizamos esos procesos sociales. Porque este proceso de transformación social justamente nos demanda una interrogación acerca de cuál es la posición y la situación en la que se encuentra nuestra profesión. Cuando digo esto, tengo que asumir en primer lugar un cierto diagnóstico. El trabajo social funciona y trabaja y labora fundamentalmente orientado hacia las instituciones y no hacia las personas. Nuestro trabajo ha estado la mayor parte de las veces orientado hacia el proceso de domesticación de los movimientos sociales antes que a su potenciación o la intrusión del poder soberano en el movimiento social. Tenemos que plantearnos una reflexión seria y contundente acerca de cuáles son nuestras posiciones políticas, que las tenemos que ir descifrando en función de distintos criterios que nos permitan pensar cuál es la sociedad que
queremos construir y de qué manera podemos aportar desde la profesión hacia ello. Existen una serie de elementos que el diputado aquí nos ha puesto sobre la mesa y que nos habla acerca de la enseñanza en la que nos constituimos. Asumamos este diagnóstico, que la enseñanza está fundamentalmente orientada hacia repetir y no hacia el pensar. Pues bueno, esta era una de las reflexiones de Ciro Cardoso, un intelectual latinoamericano en los años 60. Él decía puntualmente, lo que sucede es que la universidad en Latinoamérica no es más que una prolongación de la educación secundaria. En los años 60, que es cuando se nos enseña en la mitología universitaria, ocurría el proceso revolucionario más importante. Pues bueno, esto tampoco era nuevo en los años 60. Ya Valentín Letelier, hacia la década de 1910, se quejaba del problema de la calidad de las universidades chilenas. Aquí hay un proceso que mirar en un plazo más largo que el que estamos habituados, en el que estamos siendo incapaces de asumir la memoria de nuestras propias organizaciones, en las que tenemos un déficit en la transferencia generacional en función de cuáles han sido las experiencias acumuladas, y en la que tenemos una cierta ceguera en el trabajo social respecto de cuál es nuestra posición. Y, por ejemplo, quiero poner en contraposición dos estudios historiográficos muy densos y muy relevantes para la historia de nuestra profesión que han llevado adelante, por un lado, María Angélica Llanes, a propósito de un libro bastante conocido a estas alturas, que es Cuerpo y Sangre de la Política, que es la historia del surgimiento de la visitación social, pero que no puede ser visto sin el contraste de la obra de Macarena Ponce de León, que se aboca fundamentalmente en su libro de Gobernar la Pobreza hacia la comprensión de las prácticas culturales de la asistencialidad, vamos a decirlo así. Se trata de un estudio acerca de cuáles son las formas de dádiva hacia finales del siglo XIX, que es un tiempo en el que empieza a ocurrir que algunas ramas dentro de la Iglesia Católica adoptan una posición distinta y van hacia la casa de los pobres para verificar cuál es el estado de situación de las personas. Esta lógica, que es una lógica que está asociada fundamentalmente a la obra de San Vicente de Paul, que parte en Francia y que va a llegar a Chile hacia la mitad del siglo XIX, nos permite ver que hay unas ciertas formas de desigualdad y de pobreza que no participan nunca de los movimientos sociales, que están allí fundamentalmente al alero del Estado o fundamentalmente utilizando el Estado como herramienta, ¿no?, que es la lógica de las personas que logran obtener beneficios sociales o que logran obtener ciertos tipos de asistencialidades, y que resulta ser todo un aprendizaje dentro de la cultura popular, y que desde el punto de vista de la profesión debemos ser capaces de reconocer, porque somos interlocutores con ellos. Y muchas veces somos quienes les permitimos la puerta de acceso a sistemas sociales de asistencia. En contraste, ¿no?, la visión de María Angélica Llanes nos propone una mirada también dual, ¿no? Nos habla de las visitadoras sociales y de estas primeras visitadoras sociales que trabajan en industria, ¿no?, que algunas de ellas se abocan fundamentalmente al tema de la buena conducción de los obreros. Es decir, sus objetivos fundamentales son que los obreros hayan sido bien adoctrinados, estén suficientemente bien educados, que sean limpios, que cumplan con sus horarios de trabajo. Y estas formas de disciplinamiento van a estar presentes allí en nuestras prácticas profesionales. En cambio, una figura como la de Berta Recabarren también nos debe llamar la atención.
Berta Recabarren es probablemente la primera visitadora social que trabaja en industria, dice María Angélica Llanes, gracias, en Latinoamérica. Ella estudia acá en Santiago y se va a trabajar a Arauco. Y allá, en su trabajo de visitadora social del carbón, de una empresa del carbón, empieza a desarrollar un trabajo con los sindicatos obreros, en primer lugar. Pero luego Berta empieza a plantearse otros desafíos. Empieza, por ejemplo, a convocar a las mujeres a hacer clases vespertinas. ¿Ustedes se imaginan esto en 1927? Sacando a las mujeres al espacio público, enseñándoles a leer y a escribir, cosa que no sabían los hombres. ¿Sí? Aquí hay un trabajo que está vinculado al ámbito de la educación, que puede tener estos visos de reforma social, en los que podemos encontrar un cierto apoyo al mundo del movimiento social, pero que es un movimiento social que tiene ciertas características que no van a calzar necesariamente con los criterios de algunas corrientes sociológicas, por ejemplo, en donde no hay visibilidad pública. ¿Sí? El movimiento es siempre subsidencia, es decir, una corriente que se mantiene por debajo y que no emerge. Esta Berta Recabarren, para terminar, una persona, una mujer bastante singular en la historia que necesita que la estudiemos más profundamente. Ella es parte del grupo fundador del primer y único partido feminista de Chile. Estas son también nuestros ancestros, son nuestros abuelos de la visitación social, del trabajo social, del servicio social, de esta profesión que le ponemos y le ponemos nombres y no logramos nombrar, que no logramos descifrar cuál es su materia, que no logramos descifrar cuáles son sus límites, que no logramos descifrar cuáles son sus alcances. Básicamente, quisiera invitarles a mantener esta pregunta que nos ha abierto Giorgio Jackson, ¿no? ¿Cómo habilitamos el trabajo social en los próximos contextos? Este es, desde luego, un desafío que nos compete a todos. Gracias.